Amigos y amigas de ANTV, Señal del Pueblo Legislador. Bienvenidos a su programa Soberanía Económica. Hoy estaremos conversando sobre el nuevo Estado y la economía en tiempos de revolución. Pero antes veamos el contexto del tema de hoy. Isturiz y el vicepresidente para el área de economía productiva, Miguel Pérez Abad. Vamos a conversar con el ministro de Comunicación, Luis Marcano. Precisamente se cita hoy este encuentro, ya anunciaba el jefe de Estado, se está revisando la estructura de costos para ajustar los precios. ¿Qué nos puedes adelantar? Sí, bueno, como todos saben, cuando el presidente de la República decreta una emergencia económica en el país y posteriormente convoca ante la Asamblea Nacional este Consejo Nacional de Economía, que tiene una expresión en una comisión el día de hoy reunida aquí en el Palacio de Miraflores, comienza una serie de mesas de trabajo en áreas muy específicas. Hay 14 motores que conforman la agenda económica bolivariana. De esos 14 motores se derivan 36 mesas de trabajo en las cuales se están tomando una serie de acciones. Posterior a eso, el presidente de la República plantea un esquema de medidas y acciones de carácter económico estructural para nuestro país. Se refiere al tema de la gasolina, el tema cambiario, el tema del sistema de distribución de alimentos. Todos esos elementos vienen aterrizando actualmente en un conjunto de acciones que se están tomando dentro del Ejecutivo Nacional, pero con la participación también de sectores empresariales, del mundo privado, del mundo público, que están vinculados evidentemente al tema productivo en nuestro país. El presidente hoy lo mencionaba, el tema de los precios, por el cual me pregunta, es uno de los elementos centrales de la nueva política económica de la revolución bolivariana, y justo se están en horas de definiciones, en horas de toma de decisiones específicas que en las próximas horas evidentemente serán anunciadas por quienes corresponda, el vicepresidente del área económica, Miguel Ángel Pérez Abad, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Importante de esta jornada de trabajo el día de hoy es una evaluación de lo que se ha hecho durante las últimas semanas y fundamentalmente también ya afinar algunos de los anuncios en materia económica que se van a realizar en las próximas horas y en los próximos días. Lo importante es que nuestro pueblo tenga certeza de que esta agenda económica bolivariana que ha planteado la revolución bolivariana, que ha planteado el gobierno, que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, se está ejecutando, que los temas se están abordando con muchísima seriedad, comprendiendo la necesidad de atender situaciones muy puntuales vinculadas a la distribución de alimentos, vinculadas a la distribución de medicamentos, como dos áreas muy importantes, dos áreas centrales en las cuales pues evidentemente tenemos muchas dificultades, tenemos muchas adversidades y que pretendemos solucionar, no con pañitos calientes, sino con acciones de carácter estructural. Esta reunión el día de hoy aquí lo que hace es dar continuidad a las mesas de trabajo que se han expresado, y es una muestra más, pues evidentemente, del compromiso que tiene el presidente de la República con este elemento que, repetimos, es el central para el gobierno bolivariano, la agenda económica bolivariana. Más allá de cualquier intento de perturbar la opinión pública nacional, el gobierno no va a salirse de su espacio central en este momento, que es la toma de decisiones sobre el área económica. En los inicios de la teoría clásica del capitalismo, Adam Smith, en su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, escrito en el año 1776, él hablaba de que, primero, hubo un proceso de acumulación de capital que precede a la división del trabajo impulsado en la sociedad moderna, que permitió los avances tecnológicos y los niveles de producción de bienes y servicios como nunca antes en la humanidad. Un capital que los latifundistas y burgueses de esos tiempos se dieron cuenta que era mejor liberar a sus esclavos y siervos porque eran demasiado costosos y improductivos mantenerlos, ya que les mermaba ese capital o riqueza acumulada en el tiempo, y poco a poco fueron liberándolos para luego contratarlos como trabajadores a cambio de una remuneración o un salario. A partir de allí, dice Smith, nace el capitalismo como sistema económico productivo, que pregona la multiplicación de empresas privadas cuyo fin es producir más, multiplicar el capital y generar más riqueza acumulada en la sociedad. Pero cuando han transcurrido más de 240 años de esa teoría, hemos visto que los niveles de desigualdad en la humanidad actual son exorbitantes. Cada vez hay menos ricos y más pobres. Con el transcurrir de los años, la teoría clásica de la economía fue superada, emergiendo las teorías neoclásicas, marxistas, la keynesiana, post-keynesiana,
la neo-keynesiana, el modelo de Hicks, el modelo monetarista de Milton Friedman y sus derivados, hasta llegar a la integración teórica que hace Maurice Alois a finales de los años 70. En todas estas teorías se ha debatido el papel del Estado en la economía. Ahora, los defensores de las teorías económicas liberales y neoliberales consideran que el gobierno es burocrático, que es improductivo, que no sabe gerenciar, que es ineficiente y es corrupto. Fíjense que los técnicos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, para otorgar financiamiento a los países, le exigen la reducción del tamaño del Estado y disminuir su intromisión en la vida privada y en la economía. No obstante, otros teóricos consideran importante el rol del Estado en la economía para garantizar el bienestar social, para regular el egoísmo y la libertad en el manejo del lucro por parte de los individuos y las empresas y para disminuir los niveles de desigualdad social. Como vemos, se ha escrito mucho sobre la economía y el Estado en la época moderna y posmoderna, pero los resultados muestran los niveles de desigualdad social más altos en la historia de la humanidad. Es algo que incluso los mismos organismos internacionales que sirven de superestructura al sistema capitalista imperial han reconocido su fracaso e insistiendo que hay que superarlo. Fíjense que en el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, presentado a finales del mes de mayo de este mismo año, llega a la conclusión que el modelo económico dominante, valga decir el capitalismo neoliberal, ha fracasado y han planteado la tesis sobre la necesidad que el estado de bienestar vuelva a intervenir para reactivar la economía mundial. Ahora para ellos el Estado no es un mero corrector de las fallas del mercado, como lo plantean los neoliberales ortodoxos, sino que además de eso debe ser también un creador de riqueza y motor de la innovación, que es la misma visión que ha planteado la revolución bolivariana desde hace 17 años atrás, desde que el presidente Hugo Chávez Frías llegó al poder en 1999. Una historia económica que aún sigue escribiéndose, que gira en torno a la lucha por desmontar el remanente del Estado neoliberal que aún existe en la sociedad venezolana y el dominio de los diferentes poderes del Estado que tenían las cúpulas empresariales y partidos políticos tradicionales en casi todos los ámbitos territoriales. Todo esto con la finalidad de construir un Estado fuerte, descentralizado y una economía productiva y con bajos niveles de desigualdad. En fin, los revolucionarios seguimos planteando alternativas económicas, sociales y solidarias frente a la crisis económica del capitalismo, alternativas al servicio del humano y de la tierra, en función de un justo reparto de las riquezas y en contra de la privatización de esos recursos dispuestos por la naturaleza para el uso común de todos y no para el disfrute de unos pocos vivos con más capital acumulado, con más habilidades intelectuales o con más poder político al frente del Estado.